Buenos días, ¿cómo están? Algo apuraditos para sentarnos, ¿cierto? Está bien. Creo que es una buena oportunidad en este día para estar juntos, adorar al Señor. Y mi deseo a través de este tiempo es que ustedes y yo podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y quisiera que antes de eso pudiéramos orar, ¿les parece? Y en gratitud, Señor, venimos delante de ti, porque el estar reunidos, el estar aquí como cuerpo, como iglesia, es un gozo, es un privilegio y es una gran oportunidad, Señor, para juntos aprender de ti, escuchar tu voz, ser guiados por ti, Señor. Qué bueno es poder venir, Señor, con ese corazón dispuesto para pensar en lo que tú quieres obrar y hacer en nosotros, Señor. Y permite que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y que en tu gracia, Señor, podamos acercarnos para, Señor, ser guiados por ti, Señor. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y bueno, continuando con la serie que hemos venido aprendiendo y meditando durante ya algunos meses. Ustedes han visto allá afuera, tenemos la imagen de lo que es el nombre de la serie, perdón. Y pues todos tenemos ahí la copia, Edifica la Iglesia. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que, aunque puede ser un principio que se ha abordado durante muchos años, creo que el texto de hoy nos va a ilustrar lo que significa y cómo nosotros podemos involucrarnos en esa tarea que es la evangelización. Por eso quiero que vayamos al texto en Hechos capítulo 8 versículos 1 al 8, y va a ser el pasaje donde vamos a estar meditando, así que le pido que me acompañe y que cuando encuentre el pasaje se ponga en pie y juntos leamos la palabra del Señor. Hechos capítulo 8 versículos 1 al 8. Muy bien, qué rápidos. Hechos capítulo 8 versículo 1 al 8, y dice la palabra del Señor así: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Amén. Puede tomar asiento, póngase cómodo. Y este es un pasaje que está precedido por una escena que para muchos es conocida, una escena difícil de ver, difícil de procesar, pero que marcó un hito en la iglesia y un impulso demasiado importante. Y cuando entendemos lo que está sucediendo allí, entendemos gran parte de lo que hoy queremos ahondar. Y hablando de ese principio de la evangelización, el tema de esta predicación le he colocado sin importar el costo. Porque realmente cuando nos involucramos en la tarea de evangelizar a otros, realmente no debemos mirar tanto el costo. Cuando usted y yo vamos al supermercado y vamos a la tienda a comprar ropa, lo que sea, usted lo que mira es el precio y mira la etiqueta. Y a veces es engañoso porque dicen que 50% o outlet, y eso a veces termina siendo como casi lo mismo. Pero usted mira el costo, y el costo define si usted lo toma o lo deja.
Pero cuando se trata de hacer la obra del Señor y de predicar el Evangelio, entendemos de que el costo no es tan importante para nosotros, no debería ser tan importante. Pues a Cristo no le importó el costo que iba a llevarle el entregar su vida por cada uno de nosotros. Así que quizás sea uno de los temas más explorados, explicados por muchos años, y todos estamos de acuerdo que esa sigue siendo una tarea relevante y vigente para la iglesia aún en nuestro tiempo, y eso hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la iglesia ha pasado por diferentes dificultades, persecución, por precisamente involucrarse y estar comprometida en predicar el Evangelio. Y hoy encontramos todo lo contrario. Quizá hay sitios, hay lugares del mundo donde se sigue persiguiendo el Evangelio, se sigue persiguiendo cristianos. Escuchábamos noticias acerca de lo que estaba pasando en Nigeria, acerca de varios cristianos, y quizá hay más situaciones que están pasando y que quizá ustedes y yo no nos estamos enterando. Pero hoy encontramos muchos medios, muchas facilidades, comodidades que nos permitan hoy en día compartir el Evangelio de una manera muy sencilla, muy práctica. Las herramientas, los modelos, las dinámicas en las cuales podemos evangelizar se vuelven múltiples. Hay muchísimas opciones hoy en día, pero que hay algo que nos deja la historia, y es que en medio de los contextos difíciles la iglesia fue cuando más creció. Y es interesante porque no solamente creció en número, sino que se extendió el Evangelio, y esa precisamente ha sido una constante en toda la historia. A mayor persecución, mayor predicación del Evangelio y extensión de la iglesia. Y es interesante entonces que así como para nosotros hoy sigue siendo vigente, es un proceso en el cual ustedes y yo debemos ser constantes, fieles, porque estamos comprometidos precisamente con eso, con la proclamación del Evangelio, y que hoy ustedes y yo podemos disfrutar de ese fruto del esfuerzo, del trabajo, de la pasión de años, de personas, de familias, de matrimonios, de jóvenes que entregaron sus vidas para predicar el Evangelio, y que hoy nos permiten a nosotros hoy escuchar y seguir al Señor. Y eso es siempre desafiante. Escuchar esas historias, escuchar lo que hicieron los antiguos misioneros, escuchar lo que hicieron nuestros anteriores pastores y líderes, es desafiante y lo emociona, porque es ver cómo la iglesia en esos tiempos, la iglesia de hace 100 años, la iglesia primitiva que estábamos leyendo en el pasaje, aunque no contaba con esos grandes recursos o herramientas increíbles, en los miembros había esa pasión de servir al Señor, esa pasión de proclamar el Evangelio, aun si eso les podía costar la vida. Y este pasaje está precedido precisamente por una situación especial, y fue la muerte de Esteban. La muerte de Esteban la encontramos en una escena bastante difícil de ver, decía al principio, porque él muere apedreado, pero antes de eso él estaba compartiendo un mensaje que estaba haciendo una recopilación de Génesis hasta ese momento, y les estaba diciendo a ellos la realidad de su vida con el Señor, la realidad de ver cómo ellos estaban tan alejados de lo que tanto proclamaban y enseñaban. Y las acusaciones de los judíos hacia Esteban eran simplemente usted está en contra de la ley, pero realmente lo que estaba allí Felipe denunciando era que ellos se habían desviado de la enseñanza del Señor, de las ordenanzas que el Señor les había dado. Y esa escena está mostrando y llevando a Esteban a decirles que ellos son tercos, que se resisten a obedecer al Señor, y asimismo ellos se encontraban igual como sus antepasados al rechazar también al Mesías que se les había prometido y que ellos habían asesinado. Y esas eran las palabras de Esteban antes de morir. Entonces,
creo que nos muestra esa situación de Esteban, la valentía y el arrojo que tuvo para proclamar el evangelio, predicar un mensaje que quizá no era agradable a los oídos de toda esa audiencia, pero que era necesario porque era hablar con la verdad y era que ellos pudieran ver a Cristo y cómo Cristo era la realidad que ellos tanto estaban esperando, que no era ya una promesa, sino que Jesús era esa promesa cumplida, pero que ellos se negaban a ver y a aceptar. Y el pasaje allí en el capítulo 7 nos muestra que la persecución no fue un tema nuevo para la iglesia. La recopilación que hace Esteban es interesante porque empieza a decir todo lo que hicieron hombres del Señor y todo lo que vivieron y pasaron por predicar el evangelio. Y es interesante porque allí entonces Esteban está encarnando eso. Quizá el mismo Jesús también estaba viviendo las consecuencias de ser obediente al Señor aún hasta la muerte, y muchos como Esteban lo anunciaron y vivieron el mensaje aun cuando su vida estaba en riesgo, predicaron a Cristo y por esa razón sufrieron por vivir a Cristo. Entonces es bastante especial estos primeros 8 capítulos de Hechos porque pasamos de la obra milagrosa de ese discurso de Pedro donde se convierte en 5,000, luego 3,000, y pasamos al discurso de Esteban donde Esteban muere apedreado. Y esas son las cosas tan llamativas y tan interesantes que nos deja el pasaje de Hechos capítulo 7 y que continúa en el capítulo 8 con ese versículo. Y Saulo estaba completo de acuerdo con ellos con su muerte. Todos sabemos ahora la historia, sabemos qué pasó con Saulo, sabemos qué sucedió y cuál fue el ejemplo de su vida. Pero realmente muchos como Esteban vivieron el mensaje. Y aunque hemos pasado de ver esa predicación de Pedro a ver la predicación de Esteban, a partir de aquí Hechos describe el evangelio avanzando sin facilidad y en medio de una poderosa oposición y una persecución inminente para la iglesia. Vemos que el evangelio empieza a causar ese efecto transformador, pero que en aquellos que son enemigos de la verdad del Señor empiezan a encontrar la iglesia cómo se levantan perseguidores y oposición ante eso. Así que es por esto que este pasaje, al reflexionarlo y ser animados en nuestra fe, lo que nos quiere llevar a entender es que el proclamar el evangelio aún en medio de la adversidad es un llamado a todo cristiano que ha decidido seguir a Cristo, a todo cristiano que ha decidido unirse a la causa de Cristo. Quizá la pregunta para nosotros hoy es: ¿soy cristiano pero realmente estoy unido a la causa de Cristo? ¿Hago parte de la causa de Cristo? ¿Estoy siendo cuerpo, uniéndome a esa labor? Cuando escuchábamos unas semanas atrás de que lo que significa ser miembro implica que soy parte también de la función y la tarea que tiene la iglesia al ser parte de ese cuerpo. Y por eso cuando vamos al capítulo 8, versículo 1, encontramos que Saulo estuvo de acuerdo con Esteban y en aquel día entonces se desató una persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y es curioso que cuando uno va y mira Hechos 1:8, escuchamos allá que nos dice: y me serán testigos, ¿en dónde? En Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 8:1 nos dice: se desató una persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos. Entonces vemos allí en el pasaje cómo ahora ya no son un grupo de personas, sino que encontramos en primer lugar a un personaje que conocemos, un personaje que podríamos decir encabezó esa labor de perseguir cristianos, perseguir el evangelio, impedir que se predique la palabra, tratar de que nadie más escuche, dejar una escarmienta para que la gente diga: uy, no, si eso significa ser parte de ahí, yo no quiero, porque no quiero que le pase eso a mi familia, a mi vida.
Y esas escarmientas realmente estaban buscando detener a la iglesia, pero aunque los creyentes son esparcidos por Judea y Samaria, los apóstoles se quedan en Jerusalén. La iglesia en esa situación empieza a vivir cambios y dinámicas de vida totalmente diferentes. El salir de su lugar, el salir de su casa, el vivir en otro pueblo, en un pueblo que para ellos era enemigo. Imagínense en eso, lo que implicaba para ellos esto. Y esa era la realidad para la iglesia. Imagino que podrían tener en su cabeza muchas preguntas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué va a ser de nuestra vida? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y con qué voy a trabajar? ¿Y cómo nos vamos a mantener? Porque eso era lo que estaba implicando para ellos ser esparcidos. Pero allí es donde se hace evidente la soberanía del Señor, que aun cuando la iglesia tiene que huir de Jerusalén, al permitir que esto sucediera, el Señor quería llevar a cabo sus planes y sus propósitos. El Señor quería llevar a cabo un plan que quizá ellos ni siquiera se imaginaban que estaba por ocurrir y por empezar a llevarse a cabo. Pero encontramos, aparte que hay persecución en Jerusalén, versículo 2, vemos que los creyentes son esparcidos. Y el versículo 2 dice: algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Y este contexto de lo que está diciendo allí Lucas es bastante especial porque normalmente pues Esteban había muerto y aún en medio de su muerte el Señor honra a aquellos que han vivido para el Señor. Si el cuerpo de Esteban hubiera quedado por ahí suelto sin ningún tipo de sepultura, pues eso habría sido una gran vergüenza. Pero aún en su muerte, la vida de Esteban hablaba de esa honra que recibía de parte del Señor por ser un testigo fiel de Cristo. Pero también nos dice el pasaje en el versículo 3 que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrasando hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel, ¿sí? Y ese es el contexto ahora que empieza a vivir la iglesia. Pasamos de esa multiplicación, pasamos de ver cómo los enfermos, las personas se convertían, los enfermos eran sanos, y empieza la iglesia a vivir persecución. Un día, como dice el versículo 2, se desató una persecución. Y es aquí donde vemos que aún en medio del dolor de la pérdida, los discípulos y los demás creyentes estaban firmes predicando la palabra del Señor. Y aquí es donde nos hacemos y nos podemos hacer una pregunta, y es: ¿qué fue lo que impulsó a seguir adelante a nuestros hermanos, a la iglesia, aun cuando sus vidas estaban en riesgo? Y creo que nosotros vivimos hoy en día en la comodidad y en la facilidad de saber que podemos venir con libertad a la iglesia, que podemos tener nuestra Biblia y que tenemos 1000 versiones. La puedes tener en el celular, en el iPad, en el Apple Watch, en lo que quieras. Lo tienes ahí. Lo puedes colocar de fondo, de pantalla, lo que quieras. La tienes ilustrada, la tienes en dibujitos, la tienes para colorear, la tienes en braille, la tienes en todos los medios. Pero ¿qué fue lo que les impulsó a ellos a seguir adelante? Cuando ven a su hermano, a aquel hombre morir de esa manera. Y quiero tomar un poco de lo que sucede en el capítulo 7, porque en el capítulo 7 vemos a un Esteban que cuando termina de pronunciar ese mensaje, dice que el texto allí que los judíos crujían los dientes. Y no era bruxismo, era que crujían los dientes de rabia, uy, ¿cómo se le ocurre decir eso? No sé si usted alguna vez le ha pasado una situación que usted se ha puesto así, uy, es que me da rabia. No sé si con su hijo, uy, es que le dije que no metiera la mano. No sé, lo que haya sido. Pero ellos no estaban crujiendo los dientes simplemente porque hubo una palabrita que no les gustó, no, estaban crujiendo los dientes porque el mensaje que Esteban estaba pronunciando había llegado
a lo profundo de su corazón, como esa espada de dos filos que es la palabra de Dios en nuestra vida, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y era precisamente eso. Seguido a eso, levantan piedras y es llevado a la muerte. Pero antes de eso, vemos allí esa imagen, vemos a Esteban que ve hacia el cielo y tiene esa visión del Señor y ve cómo el Señor lo espera, pero aun cuando Esteban también ve lo que están haciendo allí toda la multitud, dice: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y esa imagen nos está recordando a la persona más importante de nuestra vida, y es a Cristo Jesús. Cómo Esteban está encarnando y está viviendo a Cristo de tal manera que aún en su martirio está reflejando a Cristo Jesús. Aún en su muerte, aún cuando está siendo perseguido, aún cuando está a punto de morir, está encarnando a Cristo Jesús. Y nos recuerda esas palabras de Cristo en la cruz cuando dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos muestra que el poder de Dios que actúa en nosotros en medio de la debilidad que podemos sentir cuando vivimos dificultad o persecución es lo que nos impulsa a seguir adelante. Es lo que impulsó allí a nuestros hermanos a continuar en esa tarea, aún en medio de esas dificultades. Fue el poder de Dios que actuó en ellos. No fue sus fuerzas, no fue sus buenos pensamientos, no fue su ánimo, porque quizá pudo estar mermado y estar la sorpresa y el asombro y el terror de ver esa escena. Pero allí es donde ellos podían ver que todo el mensaje de Jesús, que todo lo que habían escuchado de Cristo Jesús, había un hombre fiel que estaba encarnándolo y que estaba viviéndolo y que les estaba dando ese ejemplo de lo que significaba seguir a Cristo, vivir a Cristo. El versículo 4 nos dice algo interesantísimo. Quizá uno podría decir: se detuvo todo, pararon aquí, se metieron en las cuevas, se escaparon, se metieron debajo de la mesa. El texto en el versículo 4 nos dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Eso es maravilloso. ¿Cómo puedo seguir predicando la palabra cuando estoy siendo perseguido? Cuando veo que uno de mis hermanos, por seguir al Señor, está muerto. Pero ese es el obrar del Señor en nuestras vidas, que nos impulsa y nos lleva a caminar y a seguir creyendo en sus propósitos, aun cuando todo está adverso, cuando ante nuestro panorama todo está difícil. Ellos fueron esparcidos y iban predicando la palabra. Aunque la iglesia entonces era esparcida, predicaban la palabra. Y dice el texto allí en el versículo 5 que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí también les predicó a Cristo. Entonces encontramos otro personaje. Hemos hablado de Esteban, hemos visto el inicio de Saulo, ¿sí? Y entra Felipe. Y Felipe y Esteban eran simplemente diáconos, eran solamente diáconos. Pero todo lo que el Señor estaba allí obrando y propiciando estaba llevando a estos hombres de Dios a ver al Señor de otra manera y a crecer en su fe. Eran diáconos, quizá eran responsables de hacer ciertas tareas, pero ahora los vemos impulsados por el Señor predicando el evangelio. Cómo de una manera increíble Esteban pronuncia ese mensaje con una teología impresionante acerca de lo que Cristo es, lo que estaba mostrándoles a los judíos, que ha sido siempre Cristo. Y ahora Felipe desciende a Samaria y les predica a Cristo. Y es interesantísimo porque uno podría decir: es predicarles a Cristo. Bueno, les predico a Cristo, pero a los samaritanos predicarles a Cristo significaba algo muy profundo y muy importante. Y eso estaba implicando que era decirles: el Mesías que nosotros esperamos también es para ustedes. El Mesías que tanto nosotros añoramos y esperamos con ansias es también para ustedes.
es también para ustedes. Los samaritanos eran vistos como inmundos, como impuros, pero allí estaba Felipe predicando la palabra del Señor. Y el versículo 6 muestra otra vez el obrar del Señor. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Qué maravilloso es eso. Porque quizá uno podría decir, venga, Saulo nos está haciendo mala publicidad, nos está dispersando la gente, pero realmente, aunque estaban dispersos, estaba haciendo el evangelio dispersado para que llegara a más lugares, a más corazones, a más vidas. Y es allí donde vemos el efecto de la palabra, el efecto del evangelio en la vida de las personas. Espíritus inmundos salían, enfermos sanaban, y la predicación entonces estaba trayendo allí gozo y sanidad. Y era precisamente ver el poder del evangelio transformando las vidas. Y ustedes y yo estamos precisamente en esa serie, Edifica la iglesia. Todos vemos la imagen. Todos queremos ver la iglesia siempre así. Pero muchas veces necesitamos ver la iglesia así. Todos hacemos parte de ese cuerpo, pero Dios permite en muchas ocasiones que nosotros caminemos así también, para que el evangelio sea propagado. Porque quizá aquí estamos cómodos, porque quizá aquí tenemos tantas facilidades, pero Dios permite que vivamos situaciones que nos llevan a avanzar en nuestra fe, a avanzar en nuestro propósito de proclamar el evangelio, de llevar el evangelio a más corazones. Entonces vemos allí que el evangelio estaba traspasando los límites de Jerusalén, de la capital, de allí esa ciudad tan importante, y se movía incluso ¿a dónde? A los samaritanos. Y esa fue una señal clara de que el evangelio es para todas las naciones. Lo que el Señor les había dicho allá en Hechos 1:8, ahora estaba empezando a ser una realidad. Y ahora ellos podían ver cómo, aunque pensaban que solo estarían como judíos en el reino de Dios, Felipe estaba proclamando la llegada del reino de Dios a los samaritanos. Ellos pensaban, no, esto es solo para nosotros. El Señor está pensando en las naciones de la tierra. No, esto es solo para Bogotá. El Señor está pensando en las naciones de la tierra. La buena noticia del evangelio es que cualquier persona, incluso el que consideramos inmundo, como los samaritanos, puede entrar en el reino de Dios mediante el nombre y la persona de Jesucristo. Ahora podríamos preguntarnos qué fue lo que les llevó a seguir atentos al mensaje que fieles y valientes creyentes les seguían anunciando. Ellos habían escuchado, me imagino, lo que estaba pasando en Jerusalén, lo que estaba sucediendo, pero ¿qué fue lo que les mantuvo ahí atentos? ¿Viene un judío a predicarnos a nosotros? ¿Viene alguien que todo su pueblo con nosotros nos desprecian, nos hacen el quite? ¿Vienen a nosotros a predicarnos? Pero ellos seguían atentos, porque el evangelio precisamente son buenas noticias. El evangelio es la mejor noticia que usted y yo podemos escuchar. Es la mejor noticia que puede escuchar todo aquel que se siente perdido, que se siente sin esperanza. Y esa es la realidad que vive el ser humano cuando está lejos de Dios. Y mucho más en un mundo que ha decidido ir en contra de todo lo que Dios ha dicho. Así que vemos allí que las multitudes necesitan escuchar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él. Y a lo largo de la historia entonces vemos que la iglesia, cuando ha vivido persecución, siempre ha sido el impulso que el Señor ha propiciado para que el evangelio se extienda y sea proclamado. Y la iglesia de Hechos vivió esa realidad. Pudo experimentar el poder de Dios al ver cómo el Señor añadía a aquellos que iban a ser salvos. Pero sin embargo, en muchas ocasiones los creyentes vivieron en carne propia lo que significa seguir a Cristo. Y una realidad para la iglesia ha sido que cuando más el mundo se opone al mensaje
del Evangelio, más el Señor protege y preserva el Evangelio. Los años que vinieron, los siglos que vinieron, fueron de profunda persecución, fueron de muchísima hostilidad para el Evangelio y para la iglesia. Por eso, al pensar en esto y al ver esa realidad y entender lo que el Señor nos está movilizando y llamando, nos damos cuenta que la iglesia es edificada cuando todos los miembros están apasionados por vivir y compartir a Cristo. Cada creyente, entendemos ustedes y yo, es un misionero y es un testigo donde Dios lo envía. La pregunta para nosotros, ¿eso es una realidad para nosotros hoy? ¿Eso sucede en nuestras vidas? Hoy estamos aquí en Bogotá, mañana resulta otra oportunidad en otro sitio, y allí donde el Señor nos envíe, donde permita que estemos, allí podemos seguir proclamando el Evangelio. Y Esteban es esa persona que nos muestra ese diácono que se convirtió en un predicador. Para mí era maravilloso al estar en Misión Pacífico ver a algunos hermanos que de pronto yo no les he visto tanto. De pronto acá, ustedes no los han visto tanto aquí al frente, pero verles enseñando y verles compartiendo el Evangelio, verles preparando una enseñanza, verles estando ahí para servir a las personas, a las comunidades que estábamos, era especial, era maravilloso y era darse cuenta de lo que el Señor ha depositado en nosotros y cómo eso el Señor lo quiere utilizar para que su nombre sea conocido. Si hay algo que también es apasionante al leer y estudiar este pasaje y este libro, es ver cómo las personas que seguían al Señor tenían esa convicción y esa seguridad de seguir a Cristo hasta el final, sin importar el costo. Y ustedes entonces ahorita, durante todo este tiempo que me han escuchado, se están dando cuenta del costo. Nos estamos dando cuenta del costo. Si seguimos avanzando y leemos 8, 9, 10 y seguimos adelante, o quizá miramos hoy nuestra vida con el Señor, nos damos cuenta del costo que significa seguir al Señor. Pero ese es el obrar del Señor en nuestras vidas. Ellos seguían al Señor, esa convicción, esa seguridad de seguirlo hasta el final, era el obrar de Dios milagroso. Lo que más podemos anhelar en nuestra vida que el Señor haga, y es llevarnos a tener una convicción tan grande y un amor tan profundo que nos conduce a morir a nuestro yo y como respuesta entregar nuestras vidas al Señor. Ese es el obrar del Señor. No surgía de sus buenas intenciones, no surgía de sus buenos deseos, de su nobleza. Era algo que el Señor estaba propiciando en el corazón de estas personas, de todos estos pueblos, de todas estas familias, hombres, mujeres. El Señor estaba propiciando, inquietando esos corazones, porque es el Señor el que inicia en nuestros corazones ese deseo de servirle y entregarle nuestras vidas. Pero eso solo surge cuando una vez escuchamos la mala noticia de nuestra vida. La mala noticia en nuestra vida que era nuestra realidad. Pecamos, estamos lejos de Dios. Pero que así como escuchamos esa mala noticia, luego somos llamados al Señor por esa buena noticia que tenemos en Cristo. Al ser perdonados y ser salvos por su gracia. Y ahora entonces entregamos nuestras vidas a Él. Y ante esa situación, ante esa realidad, ante esa verdad de saber que Cristo fue entregado y murió por mí, lo único que podemos hacer es rendirnos ante aquel que se ha dado por nuestros pecados. Y nuestra respuesta única es vivir para Él. La iglesia lo estaba viviendo. La iglesia estaba caminando en esa verdad, en ese obrar del Señor. Y quizá el Señor no es que no esté obrando en medio nuestro, pero quizá muchas veces nosotros nos oponemos y decimos no a vivir para el Señor.
Decimos no a no rendir nuestras vidas al Señor. Decimos no a no comprometernos y ser parte de su causa. Pero la iglesia, debemos recordar, se edifica a través de ese obrar que el Señor causa en nuestros corazones, que nos lleva a vivir apasionadamente, entregadamente por servirle a Él. En segundo lugar, vemos que la iglesia es edificada cuando ve la persecución y la dificultad como una oportunidad para predicar a Cristo. Y es maravilloso disfrutar de los beneficios del Evangelio. Soy salvo, soy perdonado, soy libre. Algunos dicen voy en victoria, en fin. ¿Sí? Esos son los beneficios del Evangelio. Soy perdonado, soy redimido, soy hecho hijo de Dios, soy heredero de Dios. Esos son beneficios maravillosos. ¿Y todos decimos a eso? Amén. Pero también al seguir a Cristo debemos recibir las implicaciones del Evangelio. Recibimos lo que implica seguir al Señor. Y quizá ustedes y yo no estamos en ese contexto, no estamos como ellos, que están siendo perseguidos, pero quizá hay muchas cosas hoy que están atacando nuestra fe y que nos están llevando a poner de rodillas nuestra fe ante ese problema, ante esa enfermedad, ante esa dificultad. Y es aquí donde entendemos una manera de ser más como Cristo. Estos dos aspectos, los beneficios del Evangelio y lo que implica el Evangelio, no están separados, sino que están unidos. Por eso muchos alguna vez quizá tomaron la decisión de seguir al Señor con la premisa de sigue al Señor y nunca más tendrás problemas. Sigue al Señor y vas a tener carro, casa, beca. Y algunos siguieron al Señor por esas premisas. Pues, ¿quién dice que no es eso? ¿Cierto? Pero lo que implica seguir a Cristo va mucho más allá de esas cosas. Lo que representa seguir a Cristo es que aunque disfrutamos de sus beneficios, también somos parte de sus implicaciones en un mundo que no quiere al Señor. Y Dios nos muestra a través del pasaje cómo usa incluso la adversidad para cumplir su propósito. Usted hoy ve las implicaciones y usted dice, uy, eso está duro, uy, eso está difícil, uy, todo eso, uy, me toca pasar por todas esas cosas. Me toca pasar por momentos difíciles, me toca pasar por el sufrimiento, por el agotamiento, por muchas veces vivir crisis de fe, vivir dificultades que golpean mi fe, que mueven la esperanza de mi corazón. Pero hay buenas noticias para ustedes y para mí en este día. Si quizá esa puede ser la realidad que estamos viviendo hoy. Sea familiar, sea con nuestros hijos, sea con lo que sea que estemos viviendo, que está golpeando nuestra fe, que nos está llevando a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres hacer? No entiendo. ¿A dónde me quieres llevar? Para eso, allí el Señor nos recuerda que incluso la adversidad Él la usa para cumplir su propósito. ¿Y qué entonces debo hacer yo? Nosotros estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar en Él. Cuando vemos a un Esteban que en el medio de su muerte está allí levantando sus ojos al cielo y aún orando por aquellos que lo estaban matando, eso nos recuerda cuál es la fe que vence al mundo. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer en esos momentos? El martirio de Esteban, Dios lo usó como ese impulso que comenzaría a llevar a la iglesia y a los cristianos fuera de Jerusalén y a los rincones del mundo, llevando en sus corazones el Evangelio. Quizá muchos nunca se han visto en un hospital, pero a veces Dios permite que vayamos a un hospital, no porque lo queramos, sino porque Dios permite que eso suceda para que quizá el que esté al lado del enfermo
o de nosotros mismos pueda conocer al Señor y pueda en medio de su dolor conocer a Cristo y escuchar la buena noticia de que Cristo puede sanar, pero sobre todo salva. Y quizá ese es solo un ejemplo de muchas situaciones que el Señor propicia, permite y nos lleva. Y usted dice, ¿qué hago aquí? ¿Y por qué terminé aquí? ¿Cómo rayos terminé aquí? Bueno, el Señor allí quiere que nosotros podamos llevar en nuestro corazón el Evangelio. La vida de Esteban sirvió como ese ejemplo para la iglesia primitiva de una vida de fidelidad a Cristo sin importar el costo. No, es que si me cuesta la vida, no. No, es que si no hay, yo me uno a la causa, pero si no hay, ayúdenme. Gracias por decirlo ustedes. No voy. Si no hay, no lo hago. Si no hay, no cuente conmigo. Si no hay, pensemos por un momento si esa hubiera sido la respuesta de Jesús al recibir el llamado del Señor para salvarnos y perdonarnos y entregarnos. No, son muy pecadores, que vaya otro. Él dijo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. La vida de Esteban sirvió como ejemplo, y lo que ustedes y yo entonces, a través de este pasaje, pudiéramos verlo, pudiera otras personas a leer y escuchar esta historia y este pequeño suceso, verlo como, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a suceder con nuestros hermanos? ¿Y será que van a estar bien? Realmente el Señor lo ve como un medio para avanzar. Lo que ustedes y yo vemos como retrocesos, el Señor lo usa para avanzar. Y esas son las paradojas del Evangelio. Lo que vemos como que se detiene es porque el Señor lo quiere impulsar. Es porque el Señor lo quiere llevar a cabo. Y donde vemos un desvío obvio del camino, el Señor a menudo ha trazado un plan, ha trazado un camino para que su pueblo crezca y para que su Hijo sea glorificado. Así que como iglesia, cuando vivimos persecución, cuando vivimos dificultad, el Señor nos llama a confiar en Él, aun cuando no tenemos respuesta a lo que nos pasa, a lo que nos sucede, a por qué me sucede, a por qué me pasa. La iglesia es edificada a través del testimonio fiel de hombres y mujeres que se unen a su causa. Y esa es la culminación y vamos llegando al final de este pasaje. Pero es realmente emocionante ver cómo la iglesia, cómo los hermanos, cómo un Felipe, cómo los demás hermanos que quizá no se nombra su nombre, los que fueron esparcidos, llamémoslos los esparcidos, ¿sí? Quizá ese podría ser un buen nombre para un grupo de misioneros, los esparcidos. Los esparcidos, ¿predicaban qué? La palabra del Señor. Pero fue la fiel predicación del Evangelio que Esteban estaba allí llevando a cabo, su clara afirmación de que Cristo era el Mesías, la sumisión a la voluntad de Dios aún en medio de la persecución y aún su demostración de misericordia hacia sus perseguidores al orar por ellos. Déjenme decirles una cosa, ese no era Felipe, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros cuando es formado en nosotros. Ya no vivía Felipe, vivía Cristo. Y por eso allí vemos a un Felipe encarnando a Cristo, o a Cristo encarnando en Felipe. Y fue utilizado allí este hombre por Dios para estimular a la iglesia a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Cuando uno pasa tiempo con misioneros que llevan muchos años, uno se da cuenta lo que significa el costo de seguir al Señor, pero siempre estuvo mi pregunta y es,
¿Qué fue lo que te impulsó a irte a pasar 20, 25 años haciendo esa labor? Y realmente lo que uno aprende a través de eso que el Señor hace a través de estos hombres y mujeres es que el reino de Dios, el Señor lo construye con hombres y mujeres que se comprometen con extender el reino de Dios, aun cuando todo se pone difícil. Esteban es un ejemplo para nosotros. Quizá miramos hacia unos años atrás, tenemos ejemplos, pero todos nos están reflejando la imagen de Cristo Jesús, la imagen del Hijo de Dios, entregándose hasta el final, sin importar el sufrimiento y vivir la muerte, para hoy darnos esperanza, vida nueva y sobre todo, tener un nombre que es sobre todo nombre, al cual glorificamos y exaltamos. Así que en las dificultades y el sufrimiento hay algo que el Señor quiere formar en nosotros, y es a Cristo Jesús en nuestras vidas, para que aún si llegásemos a morir, su nombre sea conocido y exaltado. Para que aún si las cosas no salen como quisiéramos, su nombre sea conocido y exaltado. Cuando vivimos dificultades, cuando vivimos situaciones difíciles, quizá pensamos que pueden ser el final. Quizá podemos pensar que ahí se acabó todo, pero realmente es allí donde tenemos la oportunidad de conocer mucho más el carácter de Dios. Cuando vivimos dificultades, a veces no podemos entender por qué suceden las cosas que estamos viviendo, pero hoy podemos recordar que Dios es soberano y sabe bien lo que es mejor para nosotros. Él está al control. Quizá Saulo, los perseguidores veían la iglesia, causamos el caos, pero el Señor está en el trono y Él es soberano y siempre estará al control de todas las situaciones que nosotros podamos experimentar. Así que las situaciones que vivimos en la vida, humanamente, en algún momento nos llevan a pensar: estoy solo, no tengo salida. Pero la verdad del Evangelio es que el mejor escenario para que Cristo sea formado en nosotros es ese, y su nombre sea proclamado a través de nuestra vida, cuando ustedes y yo decidimos ser partícipes de los sufrimientos que Cristo padeció. Todos queremos decir: Señor, yo quiero participar con tu gloria allá en los cielos, pero también debemos de alzar la mano: Señor, yo quiero participar de tus sufrimientos. ¿Cuál entonces es nuestra actitud frente a las dificultades o la persecución? Viendo nosotros hoy la persecución no como persecución literalmente, pero sí quizá como aquello que golpea nuestra fe, como aquello que pone a temblar en lo que creemos y en lo cual estamos firmes, mueve nuestras convicciones, mueve la esperanza de nuestro corazón, mueve el sentido de nuestra vida. Todas esas situaciones de la vida que vivimos. ¿Cuál es nuestra actitud entonces frente a eso? ¿Qué estamos dispuestos a entregar al Señor para vivir a Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a rendir a Él? Pero también preguntarnos hoy: ¿qué es lo que más me cuesta rendirle al Señor? ¿Qué es lo que más me cuesta entregarle al Señor? Solamente quisiera traer a memoria las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y este es un momento donde ustedes y yo tenemos la oportunidad de responder al Señor. Hemos escuchado lo que implica ser parte de su reino. Hemos escuchado cuál es el costo. Pero
sin importar el costo, el Señor nos llama y nos invita a venir delante de Él y responder como corresponde. Y quisiera que usted allí en su lugar tomara un momento para cerrar sus ojos. Y que ahí personalmente usted pudiera responderle al Señor. El Señor ha hablado en nuestras vidas en este día. Pero ¿cuál es nuestra respuesta hoy? ¿Puede decirle al Señor hoy, aquí estoy? O Señor, no me llames todavía, pronto la otra semana ya estoy un poquito más listo. Pero realmente el Señor nos está invitando a ser parte de su propósito redentor al proclamar el Evangelio, aun cuando todo se pone difícil. Es muy fácil hacerlo cuando todo está bien. Es muy fácil vivir a Cristo cuando tenemos todas las cosas que queremos. Pero el Señor nos invita a vivir a Cristo sin importar la circunstancia o la situación. Y lo que anima hoy nuestro corazón, Señor, es saber que aún la adversidad, que aún los momentos difíciles son la manera en la cual, Señor, tú quieres llevar a cabo tus planes. Señor, la enfermedad, la aflicción, los problemas que en algún momento nos desesperan y nos llevan a dudar, a temer. Es reconfortante saber, Señor, que ante ti aún la dificultad no se desperdicia. Todo lo usas. Todo lo llevas en tus manos para cumplir tus propósitos. ¿Y qué tal si usted en este día presenta al Señor eso que para usted hoy representa persecución, eso que para usted representa vivir temores en su fe, ser golpeado en sus convicciones, en su esperanza, en su sentido de vivir? Señor, aquí estamos. Queremos seguirte, Señor. Queremos seguirte, Señor, porque es nuestra única respuesta. Si hay una manera en la cual podemos responder a ti, Señor, es rindiendo nuestras vidas. La gracia que has mostrado, el favor que has extendido hacia nosotros ha sido tan grande, Señor, que hoy solamente podemos responder, Señor, diciéndote, Señor, aquí estoy. Te rindo mi vida, Señor. No como una emoción, Señor, porque no fue emoción lo que los llevó a estos hermanos, Señor, en ese tiempo a entregar sus vidas. Fue el obrar tuyo en los corazones que les convenció de su realidad. Tú obraste en ellos ese querer y esa disposición de entregar sus vidas, Señor, de entregar sus corazones, Señor, a ti. Señor, quizá muchas veces miramos el costo de seguirte. Señor, esto me cuesta. Pero, Señor, sin importar el costo, queremos seguirte. Sin importar el costo, queremos caminar haciendo tu voluntad. Solo te ruego, Señor, que fortalezcas nuestros corazones, que fortalezcas nuestra fe en medio de la situación que estamos viviendo, Señor.
Oro que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, la fe de la iglesia, Señor. En medio de tiempos difíciles donde hay tantas cosas que van en contra de la verdad que predicamos y vivimos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos predicar tu palabra con fidelidad a otros, para que podamos predicarla sin temor y podamos hacerlo con pasión, con la certeza de que el evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Hoy oramos, Señor, para que como hermanos y como iglesia, al ir a nuestros lugares, al desplazarnos y en unos minutos ser esparcidos, allí, Señor, podamos con pasión y valentía vivir a Cristo, aún en cualquier circunstancia. Hoy oramos, Señor, para que tú, Señor, sigas formando a Cristo en nosotros, aún a través de las adversidades que vivimos. Señor, deseamos que tú nos muevas a estar dispuestos a servir a la iglesia como tú, a predicar el evangelio como tú y a morir por Cristo. Aquí estamos, Señor. No hay mayor gozo y mayor satisfacción que vivir para ti. Renueva la esperanza en nuestro corazón al saber que nuestra vida en ti, Señor, está en el mejor lugar, Señor, y que vivir para ti es la razón de nuestra existencia, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a eso, Señor.